Hola a todos, este es el canal de motores. Hoy armaremos un Mercedes-Benz OM 501 retirado de este tipo de vehículo. El motor de uno de mis suscriptores de Moscú, de un camión, un volquete, en general maquinaria de carretera. Desarmé este motor en noviembre, en otoño. Ahora estamos en primavera y apenas estoy empezando a armarlo. Les voy a contar brevemente por qué pasó esto. Bueno, lo primero fueron los trabajos de taller. El motor se llevó al taller a principios de diciembre y lo recibí de vuelta solo hasta finales de febrero o incluso principios de marzo. Ya ni recuerdo exactamente. ¿Cuál fue el problema? Este motor estuvo en reparación hace un año en Moscú, donde intentaron rectificar el asiento de los cojinetes principales, pero tras la reparación comenzaron los problemas constantes. Ahí seguía fallando, desarmaron el motor otra vez, balancearon el cigüeñal, ajustaron bielas y lo armaron, pero el motor seguía sin funcionar bien. Había ruidos extraños y vibraciones. Entonces el problema era que las válvulas chocaban con los pistones. En la reparación de hace un año cambiaron el árbol de levas comprado en Europa. En general no sé, pero eso es lo que dice el cliente, que así lo recuerda. Entonces, ¿cuál es mi opinión? Bueno, simplemente la reparación que tuvimos no fue muy buena. Digamos que para empezar los trabajos urgentes se hicieron más o menos. Nuestros operadores de máquinas se sorprendieron mucho con ese bloque y todo lo que aprendieron y trabajaron. Dijeron que nunca habían visto algo así. Eso es lo primero, y lo segundo es que eligieron mal el árbol de levas. Ahora quiero comprobarlo otra vez. Ahí no está el árbol de levas viejo de ese motor. Nosotros compramos uno nuevo hace más de 3 meses, es el 9º. Ahora mediré la altura de la leva colocando el árbol de levas en una base prismática con un indicador de carátula y revisando los lóbulos. Pero antes haremos otra cosa. El cliente está molesto por la tardanza en la reparación. Le expliqué que tras sus incidentes, nuestros maquinistas hicieron lo posible y siempre tienen mucho trabajo. Pero, ¿cuál es el otro problema? Tenemos un motor en B. Las superficies de apoyo en la culata están en ángulo respecto al plano. Quien entiende sabe que es difícil alinear estas superficies para rectificar. Por eso para este trabajo mandamos el motor a la fábrica, pero tampoco es fácil entrar ahí, hay fila y todo eso, por eso el cliente ya no está contento. ¿Qué puedo decir? Rápido y bien no se puede, o al menos yo no sé. Después de que el motor volvió de la fábrica ya pasaron unas 3 semanas. No podía dejar mi trabajo y tampoco sabía cuándo iba a llegar. Tenía trabajo pendiente y en curso, así que cuando llegó ese bloque, el 9 ya estaba desmontado. Y claro, tenía que armar el motor, enviar el coche y ahora sí, empezar a reparar ese motor. Entonces, ¿qué trabajos de preparación tuvimos? Se ajustó el asiento de los cojinetes principales, se reemplazaron y rectificaron los casquillos del árbol de levas, se rectificaron las superficies de contacto del GPC y el asiento de las camisas. O sea, el paquete estándar para el motor 501. También vemos que se rectificaron las tapas, sí, porque aquí también hubo problemas con eso. También se rectificaron los asientos aquí y en la tapa, en el mismo bloque, pero ahí fueron literalmente unas centésimas, tal vez décimas. Se hizo mucho trabajo. También se cambiaron las guías. Aquí tenemos guías en estas tapas. Esas guías también estaban desgastadas y dañadas. Pero también estos orificios se bajaron un poco porque hubo que rebajar mucho la tapa en esta zona, o sea, la tapa quedó más baja y ahí la rosca ya no coincidía. Son unas décimas, pero igual el tornillo quedaría torcido y no haría bien presión. Hicimos estos orificios y los bajamos un poco. No sé qué resultado tendremos al final con el bloque. Tras los trabajos previos en la máquina surgieron muchas preguntas, aunque los operadores hicieron todo lo posible. Pero de todos modos, ahora veré todo esto solo cuando empiece a armar el motor, y de eso ya le había hablado al cliente cuando desarmé el motor. Le dije que para estar seguro hay que reemplazar el bloque comprando el bloque por separado o el motor completo y armarlo. El cliente pidió trabajar con este bloque, así que hicimos lo posible. No sé cómo saldrá esto, esperemos que todo vaya bien. ¿Cuáles son mis siguientes pasos?
Empezamos como siempre, abro todos los conductos de aceite, los soplo, limpio todos los conductos, luego aquí limpio el bloque, como siempre, y así empezamos. Antes de instalar el árbol de levas, primero tomamos las medidas, luego instalamos los inyectores de aceite, también instalamos ahí el árbol de levas y después instalamos el cigüeñal. Y después hay que trabajar con los pistones. Ahí tendremos que medir cuánto sobresale el pistón sobre el bloque de cilindros y ya cada pistón individualmente hay que rebajarlo un poco en el torno. Eso también es estándar. También vamos a tener 5 cabezas nuevas. Creo que es la primera vez que tenemos cabezas nuevas, o sea, ya vienen completamente ensambladas, con todas las válvulas, con los tapones, con las gomas, con los resortes y todo eso. Pero el cliente pidió que desarmáramos esas cabezas, que quitáramos esos tapones y pusiéramos tapones de la marca Erling. Bueno, si el cliente lo pidió, por supuesto que lo vamos a hacer. Son 5 cabezas nuevas y una fue cambiada. La vez pasada, hace un año en primavera, hubo una reparación en Moscú y también había una cabeza nueva. Ahí ajusté las válvulas y puse los tapones, la armé aquí. Supongamos que la turbina y el equipo eléctrico ya fueron reparados. Además, el cliente envió una biela nueva, ya que le quedaban bielas BF tras la reparación anterior. No sé quién ve mi canal, trato de no poner bielas BF porque suelen deformarse en muchos casos. Se sueldan los cojinetes, ya me ha pasado varias veces, especialmente con bielas BF. Por eso le expliqué al cliente, le dije que no es recomendable ponerlas, claro que puedo instalarlas, pero en cuanto a lo que pase después no me hago responsable, así que nosotros. Al final se compró una biela OE y 5 más, además se reemplazó el buje del perno del pistón. Eso es lo que tenemos. Es un motor interesante, pero rehacer el trabajo después de alguien más no es precisamente un placer. Ya me arrepiento de haber tomado este motor para reparar. El cliente ya está insatisfecho y así sucesivamente. O sea, ahora la responsabilidad es armarlo correctamente. Debemos evitar que este problema se repita y que las válvulas golpeen los pistones. Mi explicación no cambia. Las válvulas chocaron con los pistones. Esto es solo por el árbol de levas. Ahora es el correcto. Lo eligieron según el BIN. El encargado de suministros dijo que el anterior no era de este motor. Voy a revisar esto otra vez. Entonces, me salió una introducción algo larga. Bueno, también tengo mis propias emociones y preocupaciones sobre este motor. Por eso es así todo. Ese es el trabajo. Iniciamos ensamblaje. ¡Vamos!
Terminé el trabajo con el bloque, lo limpié y soplé varias veces en todos los conductos y la rosca. El bloque está listo para iniciar el ensamblaje. Primero cierro los conductos de aceite, pongo los tapones e instalo los inyectores. Luego, probablemente pondré las camisas, volteo el bloque, instalo el árbol de levas y el cigüeñal. Después, medimos la altura de los pistones sobre el bloque, instalamos los pistones uno a uno, tomamos medidas, vamos al torno y rectificamos. Es un trabajo laborioso. Enjuagué otra vez las tapas de los engranajes, cigüeñal, distribución y transmisión del compresor. También lavé todo, preparé los tapones y revisaré para cambiar una arandela y los inyectores de aceite. Soplé todo, revisé estos orificios, pensé que tal vez alguno estuviera tapado. Bueno, me refiero a ese empujador que se giró y se comió la leva, pero ahí no fue porque el orificio estuviera tapado, sino porque en el mismo empujador se salió la chaveta. Esa es una falla común en estos motores, así que todas las inyectores también las soplé, las lavé todas, revisé que no estuvieran tapadas. Procedemos con el ensamblaje de subtítulos. Bien, entonces después desempaqué el pistón. El pistón fue comprado hace ya 2 meses y medio o incluso tal vez 3 meses después de la compra. De inmediato la abrí, revisé, bueno, los cilindros eran así o no, los pistones eran así o no, los pesé y así sucesivamente. Aquí tengo los cilindros y los pistones, lo demás está en esa caja. Ahora vamos a desempacar e instalar los cilindros. Entonces el pistón más ligero que tenemos pesa 4.0, hay 2 pistones así, el primero y el cuarto, y el pistón más pesado que tenemos también pesa 4.0. La diferencia de peso son 7 gramos. Para estos pistones es perfecto, considerando el pistón, sus anillos, el perno y los seguros, el peso total supera los 4 kilogramos y la diferencia es de 7 gramos. Eso es solo unas décimas por ciento.
el saliente de la camisa sobre el bloque de cilindros, ajustamos el indicador, vemos que el bloque está en 0 y la camisa está en 3 décimas. 0, 3 décimas, ese es el límite superior para este motor. Revisé todas las camisas, el saliente es de 3 décimas, ahora las saco, pongo los anillos y las reinstalo en el bloque. Entonces comparé dos árboles de levas, este es el viejo que estaba instalado en el motor y este es el nuevo que compré, seleccionado según el código BIN. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, como con el árbol de levas al desmontar, no recuerdo si estaba en el video o no, lo comparé con un árbol de levas, pero no del Euro 5, sino del Euro 2, creo que ahí era igual. Tenía este lóbulo con un desplazamiento. Por ejemplo, hice la distribución según la marca y vemos que en el árbol de levas viejo este lóbulo cae exactamente en la marca y está dividido justo a la mitad, o sea, se ve simétrico. Pero por ejemplo, en el árbol de levas nuevo vemos que el lóbulo está desplazado más hacia este lado, o sea, el lóbulo está más lejos de la marca. Igual ocurre con el primer lóbulo. Desde el engranaje, donde realicé las mediciones con el indicador de carátula, marqué la zona más alta que mostró el indicador. En el árbol de levas hay pasadores para el sensor, distribuidos uniformemente, pero en un punto hay dos. Así, el sensor detecta una posición específica del árbol de levas por estos impulsos electromagnéticos. Y vemos que la altura, el punto más alto de la leva del primer pasador, si lo miramos desde este lado, está a la izquierda de una de estas protuberancias. Y ahora también comparé en el árbol de levas viejo. Aquí está el punto más alto que me mostró el indicador de aguja. También hice una marca y vemos que ese es el punto más alto en el árbol de levas viejo. El primer lóbulo desde el engranaje está a la derecha. En el árbol de levas nuevo, ese diente está a la izquierda y en el viejo a la derecha. Y también conté, desde las marcas de la distribución tenemos 29 dientes. Son 29 en el árbol de levas nuevo, desde las marcas de la distribución tenemos 30 dientes. Y así es correcto, el engranaje está desplazado más hacia este lado, en consecuencia el lóbulo, la marca en el lóbulo también, el lóbulo está desplazado hacia este lado. Limpio el árbol de levas nuevo de la conservación,
Aquí ya estuvo en taller, lo llevaron al tornero, ajustaron los bujes y quitaron la grasa de conservación, pero los lóbulos siguen sin tocarse. O sea, ahora tengo que limpiar todo esto con un solvente especial y ya voy a instalar el árbol de levas en su lugar. Y también ya tengo preparado el cigüeñal, ahora hay que soplarlo. Ya preparé los cojinetes, los anillos de empuje. En general instalo el árbol de levas y ya me pongo a instalar el cigüeñal.
Quiero mostrar otro punto importante, por esto también estaba preocupado y pensaba cómo nos saldría. Instalé árbol de levas, cigüeñal y alineé marcas de distribución. El engranaje solo se coloca en el eje, se ajusta con el volante y los tornillos del volante también lo aprietan. Como el bloque ya se había rectificado la primavera pasada, el eje quedó más bajo y tras la nueva rectificación de los maquinistas bajó aún más. Y resulta que me interesaba saber si habría holgura en estos engranajes. Entonces instalé todo, apreté bien el engranaje, porque para que quedara en su lugar, si no lo aprietas, podría moverse un poco y así sucesivamente. El engranaje lo apreté bien, y ahora veamos. Vemos que hay holgura, aunque es menor que en un motor estándar sin bancadas rectificadas, pero lo importante es que existe. Estoy 99% seguro de que todo funcionará bien, no habrá problemas. Temía que si el cigüeñal y el árbol de levas se traban, estaríamos sin salida. En ese caso no sé qué haríamos. Bueno, es menos de una décima, hay un margen de 7-8 centésimas. Bueno, con eso ya no se puede hacer nada. Eso ya depende del bloque cuando el cliente desarme el motor. He repetido que para asegurar la reparación es necesario cambiar el bloque. Propuse comprar otro motor o solo un bloque, pero el cliente no quiso. Dijo que este bloque aún sirve, incluso antes de entregarlo. Durante el trabajo en el taller me comuniqué con el cliente y una vez más le recalqué directamente, hice énfasis en esto, que repito, mencionamos que puede haber problemas con el bloque. Ya instalé la tapa frontal, puse retén nuevo, junta con sellador y apreté la tapa trasera. Aún no tengo listo el compresor. Apenas hace unos días el cliente pagó por el cigüeñal y las refacciones. Llegaron hace poco, aunque esto pudo hacerse antes, no sé. Hace 2 meses se pudo armar ese compresor, pero mientras esperábamos el bloque del volante, aún tengo que armarlo. Ahora me encargaré de las bielas. Hay una nueva, el maquinista rechazó una y tenemos 5 bielas en total. Tras la reparación revisamos primero los asientos de bielas y cojinetes para detectar deformaciones. Todo está bien, se cambiaron los casquillos del perno del pistón y se rectificó. Entonces, ¿cuál es mi tarea ahora? Bueno, también quiero decir que estas bielas fueron ajustadas por peso en su momento. Aquí vemos que las lijaron en la esmeriladora, o sea, aproximadamente el peso de estas 5 bielas es igual. Mi tarea ahora es ver qué tanto la nueva biela coincide en peso con estas bielas. Si es más pesada, la haría más ligera y la lijaría. Si es ligera, la dejo igual, nunca ajusto las bielas. Todo funciona bien. En 20 años de experiencia nunca me he dedicado a eso de lijar tapas, no sé. Abro una nueva biela y quito las tapas de estas que están apretadas con el torque de trabajo. Luego quito los anillos de los pistones y, como ya mencioné, hacemos las mediciones y ajustamos cada pistón en altura. Entonces la nueva biela es 30, 44 o 45 gramos más pesada. Bueno, ahora intentaré lijar un poco de la tapa, tal vez de este lugar, o sea, quitaré esos 40 gramos para que ya tengamos el mismo peso.
Bueno, ya que está hecho así, entonces lijé en este lugar literalmente medio milímetro. Bueno, y también de la tapa aquí arriba y del lado solo un poquito. Entonces vamos a pesar. Bueno, 3672 y estos 3671, o sea, 2 gramos, ni les prestaremos atención. Considerando que las bielas ya están ajustadas en peso, continuamos con los pistones. Bien, entonces instalé el pistón del segundo cilindro, el segundo pistón, y medí cuánto sobresale sobre el bloque de cilindros. Vemos que el bloque está en cero. Bueno, y el pistón, o sea, el bloque está en cero, cero pequeño, grande, todo en cero, y el pistón está en 7 décimas. Bueno, aquí la parte baja resulta en 6 décimas, o mejor dicho, la parte baja resulta en 5 décimas y la parte alta resulta en 7 décimas. Bueno, porque está sin anillos, cae por su propio peso, así que el promedio es de 6 décimas. La protuberancia del pistón sobre el bloque es de 6 décimas. Bueno, en teoría este es como nuestro límite superior, aquí llega hasta 61 centésimas, o sea, 6 décimas. Parece que se podría dejar así, pero no lo sé. Ahora voy a revisar, probablemente voy a instalar estos dos pistones y tomaré las medidas. Bueno, posiblemente aquí tenemos de 3 décimas a 6, pero yo quería hacer 3 décimas, o sea, el límite inferior. No sé. Bueno, ahora lo voy a pensar. Tal vez ahora instale la cabeza, ponga la pasta ahí y haga las mediciones para ver cuánta distancia hay entre la válvula y el pistón, o sea, cuánto se deforma la pasta. Ahí ya tomaré decisiones.
Bueno, en pocas palabras les cuento cómo estoy y en qué ando ahora. Había imágenes, recorté 2 pistones más, o sea, el primero y el tercero, les quité 3 décimas. Al primero, segundo y tercero les quité 3 décimas a cada uno. Me quedan unas 30 centésimas, casi el límite superior. Ahora instalaré los pistones, los anillos, la biela y los colocaré en el bloque. Luego voltearé el bloque. Ahora me encargaré del cuarto, quinto y sexto pistón. Comencé con el segundo, igual que antes. Hice las mediciones, lo mostré en cámara, instalé sin anillos, medí, rectifiqué, puse anillos y cojinetes, engrasé, instalé el pistón en la camisa, medí de nuevo y coloqué los pistones en el bloque. Lo que hice fue instalar la cabeza, tenemos una cabeza nueva, instalé los empujadores, tomé la junta vieja que estaba instalada en el motor, puse esas marcas en cada válvula e instalé los balancines, ajusté las válvulas. Bueno, o sea, apreté la cabeza, instalé los balancines, ajusté las válvulas y giré el motor para que las válvulas trabajen, para que el pistón se mueva de un lado a otro y vemos este tipo de holgura. Gracias a estas marcas puedo ver cuál es la holgura que tengo ahora entre la válvula y el pistón. Subtítulos. O sea, vemos más o menos, esto es 1,5 milímetros, en algunos lugares más, en otros menos, pero más o menos 1,5 milímetros de holgura tenemos. O sea, de todas formas tenía que revisarlo, checarlo y asegurarme una vez más por mí mismo. Porque como ya dije, tengo muchas dudas sobre este motor. Bueno, ahora veo que todo está bien, no habrá ningún problema. 1,5 milímetros es más que suficiente tanto para el juego térmico como para cualquier posible holgura para el hollín y así sucesivamente. O sea, en un 99.9% estoy seguro de que no habrá problemas con este motor. Lo de las válvulas ya no pasará. Eso es todo. Entonces, ahora, bueno, obviamente voy a quitar todo esto que tengo aquí pegado. Voy a limpiar aquí en el pistón. Me quedaron algunas marcas. Voy a quitar todo eso, limpiar y como ya dije, voy a instalar estos 2 pistones. Hoy tengo que terminar con los pistones, tal vez cerrar la tapa trasera, la delantera ya la puse, cerrar la tapa trasera y armar el compresor. O sea, el cliente llama, pregunta por qué todo está tardando tanto. Bueno, es que es mucho trabajo. Continuamos.